Es algo que todos tendremos que enfrentar, pero la mayoría no quiere ni pensarlo. He llegado el punto en que simplemente confío en el proceso y en la persona y nos abrimos a las cosas a las que necesitamos abrirnos cuando estamos listos. Y entonces los observas tener una experiencia que nunca antes habías presenciado e intentas unir todo eso. Y eso fue precisamente lo que yo estaba haciendo con ella. Ella se quedó completamente quieta y encontró la paz. Su rostro simplemente se relajó por completo. Tomé esa experiencia, me aferré a ella y pensé, hay algo aquí sobre lo que quiero aprender más. ¿Cómo salimos de este cuerpo? Y esos fragmentos de lenguaje, para mí, son indicadores de que están trabajando para salir. Ahora, antes de empezar, quiero agradecerles mucho por entrar a este video y prepararse para ver esta increíble charla que vamos a tener, pero algo que he notado es que cerca del 40% de ustedes no están suscritos. Es la forma más fácil de seguir apoyando el trabajo que hacemos en Next Level Soul. Y ha sido la alegría de mi vida tener estas increíbles pláticas con algunas de las almas más extraordinarias y profundas del planeta. Así que de todo corazón, quiero darles las gracias por darme la oportunidad y el privilegio de hacer este trabajo para ustedes. Así que por favor denle al botón de suscribirse, denle a me gusta y eso de verdad nos ayuda muchísimo. Muchas gracias y comencemos. Y ahora me gustaría darle una muy cordial bienvenida a nuestro programa a la doctora Martha Jo Atkins. ¿Cómo estás, Martha? Todo bien, gracias. Muy feliz de acompañarte hoy. Gracias por venir. He tenido gente como tú antes. Eres partera de la muerte y consejera de fin de vida o algo así, ¿cierto? No es algo de lo que todos quieran hablar, pero me fascina porque tengo padres que envejecen, obviamente. Y creo que a todos nos pasa. Todos vamos a llegar ahí, como siempre dicen. Todos quieren ir al cielo, pero no ahorita mismo. Básicamente. Así que es algo con lo que todos tendremos que lidiar. Pero mucha gente, la mayoría no quiere pensar en eso porque estamos en este mundito y nuestra burbujita y vamos en este tren bala de la vida. Y no quieres pensar en dónde se acaba la vida. Y es mucho más cómodo no pensar en ello porque tengo trabajo, tengo cosas que hacer. Pero a veces realmente tienes que pensarlo, especialmente cuando tienes padres o especialmente cuando tienes padres enfermos, amigos enfermos. Ya sabes, al envejecer, recuerdo que cuando era joven no se me había muerto nadie hasta finales de mis 20s. Fui afortunado en eso. Sí. Sabes, tengo otros familiares cuyos padres murieron pronto, cosas así. ¿Puedo preguntar quién fue? Fue mi abuelo, sí, o mi abuela. Mi abuela murió primero, luego murió mi abuelo. 6 meses después, 7 meses después. Luego mi otra abuela murió y luego mi otro abuelo murió como un año después de que yo naciera. Así fue. Sigo teniendo a mis padres, son mayores, ya sabes, pero están muy bien. A todo dar. Dando la batalla todavía. Pero luego se me empezaron a morir, pues mis amigos, ¿sabes? Sí, eso apesta. Ahí es cuando realmente te pega. Así que al envejecer, miras alrededor y dices, Dios, apenas estaba trabajando con esa persona. O, ay Dios, es que apenas, ya sabes, Dios mío, eran más jóvenes que yo y fallecieron. Ya sabes, y a veces es un accidente, a veces es la salud. Es que simplemente uno empieza a pensar en todo esto y en el mundo en el que yo me desenvuelvo, pues hablo de esto constantemente. Entre la mediumnidad y el otro lado, pues la inmensidad del mundo, ¿no? El universo, por qué estamos aquí, el karma, la reencarnación, todo eso. Así que yo estoy constantemente pensando en todo esto y la verdad es que lo ha vuelto, al menos para mí, mucho más fácil de asimilar. ¿Tú también lo percibes de esa misma manera? Tiene sentido para mí. Me toca hablar mucho de esto y casi siempre estoy con personas que realmente quieren hablar de esto. De vez en cuando me llega alguien que viene acompañado de otra persona y esa persona se resiste. Y tipo, tendré conversaciones contigo y la otra persona escucha y tal vez intervenga y quizá escuche algo un par de semanas después de que algo se abrió.
pero estoy en el punto en el que solo confío en el proceso y en la persona, y nos abrimos a lo que necesitamos cuando estamos listos, creo. Y a veces no estamos. pues sí, claro, Pues ese es el mazo de la vida como a mí me gusta, ¿sabes? a llamarlo. A veces se presenta de esa manera. Así que cuéntanos un poco de tu historia. O sea, ¿cómo entraste a esto? Supongo que a los 5 años, a los 6 años decías, ¿saben qué quiero ser de grande? Quiero ser una partera de la muerte. Y tus padres dirían, ¿qué demonios es una partera de la muerte? Yo quería ser veterinaria, amaba a los animales. Y yo conseguía ¿recuerdas las Tic Tacs? Sí, claro. Conseguías las cajitas de Tic Tac y ponía mitades de nuez en las cajitas de Tic Tac y hacía medicinas y se las daba a los animales. Lo sé, era lo mío. Eso fue increíble. No me interesaba morir particularmente. Entendía lo que era. Me interesaban los hospitales, me interesaba trabajar con niños. Tuve la oportunidad de ir al Children's National Medical Center cuando estaba en la universidad y hacer prácticas de psicología en un piso infantil. Y trabajé en un piso de ortopedia. Uno de mis amigos estaba en un piso donde pasaban otras cosas y me interesaban esas otras cosas. Pero fue una gran experiencia para mí ese verano, y esa fue la primera vez que conocí a un niño que sabía que estaba muriendo. El niño tenía VIH, estaba en acogida y la mamá de acogida. Tenía como que los tapetes de gimnasio estaban en el piso del cuarto y ella estaba en el piso con él y jugaban y él podía levantar la cabeza y tenía unos ojos cafés enormes. Y no tuve mucha interacción con ellos. Un día salía del hospital y había una banda transportadora en ese tiempo y ellos iban ahí y yo estaba parada viéndolos pasar y ese pequeño levantó la cabeza y me miró. No me saludó, pero hubo una conexión ahí y fue la primera vez que pensé, no volveré a verlo jamás. Pero no volveré a verlo, no porque ya no vaya a verlo, sino porque va a morir. No sé si en realidad lo llevé mucho más allá de eso, pero estando sentada aquí, justo en este momento, 4 años después, eso sí que tuvo un impacto muy fuerte en mí. Sí, claro. Seguí con mi camino profesional y trabajé en el Hospital Infantil de San Antonio, específicamente en cuidados intensivos, como especialista en vida infantil. Nosotros ayudamos a los niños a adaptarse mejor a su enfermedad y al entorno del hospital. Así empiezas, es la entrada o la droga de inicio, por decirlo así. Sí, la verdad es que sí, me metí de lleno en todo eso. ¿Sabes? Alguien que había estado sedado y que pues se perdió la Navidad, así que hicimos la Navidad en febrero. Redecoramos por completo toda la unidad y vino Santa Claus y bueno, todo lo demás. Había 2 niños, sí, fue algo genial. También otra niña que había estado sedada por mucho tiempo e intentaba pues volver en sí. Y crema de afeitar y pintar con crema de afeitar. Ella tenía una mano que podía usar para hacer ese tipo de cosas. Y luego pues niños que estaban enfermos y que iban a morir o bien enfermos que ya habían muerto. Tuve la oportunidad de hacer, pues, huellas de manos y también de pies. Tuve una mentora verdaderamente increíble llamada Glee, que me enseñó sobre cómo estar con las familias y, bueno, conmigo misma y sobre cómo honrar y cómo estar con estas personas que estaban en duelo. Yo era muy joven. Tenía, no sé, 20, 22, 23 años. De vacaciones con mi familia, nos llamaron de noche. Mi hermano Jim murió. Él tenía 37 y yo 24. Dios mío. Sí, así fue, sí. Sí, no debería pasar. No se supone que pase. Y éramos una familia que no expresaba sus sentimientos. Qué bueno. Y entonces, tienes que hacerlo. Qué golpe. Es un mazo, así que ese mazo a los 24. Te despertó. Me despertó y cambió más bien lo que hizo fue abrir la trayectoria. No estoy segura de si la modificó, pero lo que sí hizo fue abrirla. Eso lo he escuchado de muchísimas personas en tu mundo, ¿eh? Que hay una cosa, un momento en el que algo realmente sucede. Lo más probable es que sea un familiar, sí, o alguna tragedia. Eso los hace repensar. Bueno, espera un momento. Siempre uso al tío Bob. Mi tío Bob siempre sale en el programa. ¿Está bien el tío Bob? ¿Qué fue lo que el tío Bob tuvo que vivir? ¿Dónde está el tío Bob? Ahora, antes de estas revelaciones,
¿Qué tan espiritual eras y qué entendimiento tenías? ¿Llegaste a pensar en la vida después de la muerte, en almas, reencarnación o qué pasa al morir? Yo tenía un tío Charlie. También tenía un tío Bob, pero el tío Charlie El tío Charlie estaba interesado en las vidas pasadas y el tío Charlie estaba interesado en la reencarnación. Ah, era alguien místico. Él era un tipo muy, muy místico y también probablemente era bipolar. Se iba y se ausentaba por varios meses y luego regresaba. Y era un tipo fascinante, pero en las pláticas con él y mi tía Betty, su esposa, tuve un pequeño acercamiento a eso y me interesó un poco. También éramos una familia de predicadores metodistas y hay reglas y regulaciones y formas en las que se supone que debes comportarte en el oeste de Texas. Y tú, metodismo de Texas Occidental, actúas tú. Sí, claro, de algunas cosas sí hablas y de otras simplemente no. Y yo tenía pues este sistema patriarcal en el que yo vivía y estas son las formas en las que se supone que debes ser. Y esto es lo que la religión se supone que debe hacer. Es pura programación. Sí. Luego tuve estos pequeños empujoncitos que me decían, esto es, pensemos en esto. Pero la verdad no tenía absolutamente nada a qué aferrarme, ¿sabes? Cuando Jim murió, salvo pues que Jim era un buen tipo y que Jim se había ido al cielo. Y entonces empecé a desenredar toda esa historia y a pensar, a reflexionar en lo que realmente significaba y, sobre todo, en lo que significaba para mí, para mi propia vida. Mi familia, por su parte, intentaba descifrar qué era exactamente morir para ellos y dónde se encontraba él en ese momento. Y así fue, sí. Y claro, estábamos muy tristes, estábamos en un profundo duelo. Lo extrañábamos muchísimo, de verdad. Así que todo eso me abrió muchísimas cosas, muchísimas puertas. Entonces, no, la verdad es que no había mucha espiritualidad en mi vida. Había religión, sí, pero no había tanta espiritualidad como tal. La espiritualidad, la verdadera espiritualidad, llegó mucho después de la universidad. O sea, el dogma de cualquier variante de cristianismo que tuvieras. Sí. ¿En qué momento, digamos, empiezas a meterte en todo esto de ser consejera de fin de vida y de repente te encuentras con esta etiqueta, con este título de partera de la muerte? Sí. Que es un nombre interesante, la verdad, por decirlo menos. Sí, no me gusta. La verdad es que no suena como una marca muy atractiva para el público. No. Mala marca. Consejera de fin de vida suena mejor que partera de la muerte. Es tan medieval como traigan a la partera de la muerte. Lo es. Tiene tal... Es pesado. Peso, exacto. Energía pesada, muy pesada. Sí. Porque la palabra muerte por sí sola es pesada. Luego añades dula o partera y dices, espera, pero una partera es como, oh. Me gusta mucho, sí, quien acompaña en el umbral. Me gusta mucho esta idea de alguien que está parado justo en el umbral, ahí, con otra persona mientras ésta cruza. Y eso, para mí, tiene una resonancia un tanto diferente, ¿sabes? Cierto, pero necesitamos una marca de todos modos. Ocupamos marca, así que será partera de la muerte. Mejor, digamos, consejera de fin de vida. Sí, consejera de fin de vida. Entonces, cuando empiezas a entrar en ese mundo, ¿qué fue lo que te atrajo de todo eso? Como, sabes, creo que quiero, sí, el resto de mi vida quiero seguir por este camino. Y luego, ¿qué empezaste a ver que comenzó a sacudir tus cimientos y tu programación? Bueno, mi madre, ella tuvo visiones en su lecho de muerte. Y es que en ese momento mi madre padecía de un cáncer de mama que ya era metastásico. Y tuvimos varias conversaciones sobre lo que ella podría ver en algún momento. Yo estaba trabajando en mi doctorado y realizando muchísima investigación sobre los fenómenos y las visiones que se presentan en el lecho de muerte. Así que yo ya tenía todo esto ya lo traía muy metido en mí y de pronto aquí está ella pasando por esta experiencia y entonces pudimos hablar de muchas cosas. Ella estaba muy inquieta y luego quietud. En ese momento yo no entendía qué era todo aquello. Cuando vives tu primera experiencia con la muerte, al sentarte con alguien conocido y ves cómo esa persona vive algo que nunca habías visto e intentas unirlo y comprenderlo todo, y eso era precisamente lo que yo estaba haciendo con ella. Ella se quedó muy quieta y en paz. Su rostro simplemente se relajó por completo y sus ojos también. Y yo la observaba, cómo parecía estar mirando algo bajo sus párpados. Y le pregunté, «Mamá, ¿qué es lo que ves?» Y ella me respondió, «Veo a papá Charlie, a la tía Lala y también a un par de personas más». Y entonces le pregunté, «¿Y dónde está Jim?» Y ella me dijo, «Oh, él ha estado aquí, sí, ha estado aquí con nosotros».
y yo había tenido un sueño en el que Jim estaba sentado en una silla leyendo un libro muy tranquilamente. Una de las cosas que más le gustaba hacer era leer. Llamé a mi hermano John y le platiqué sobre esto, y él, de hecho, había tenido un sueño muy similar. Así que cuando mi mamá dijo eso, tuve esta imagen tan hermosa que de verdad me emociona un poco al pensar en ella, de él ahí sentado en el cuarto, como que pasando el rato tranquilamente y esperándola a ella. Y yo tomé esa experiencia, la verdad, y me aferré a ella y pensé, hay algo aquí, algo muy importante de lo que sin duda quiero aprender mucho más. Entonces leí un libro llamado Regalos Finales, escrito por un par de enfermeras. Fue escrito, o más bien publicado, en el año de 1992. Y mamá, de hecho, hizo varias de las cosas de las que hablaban esas enfermeras. Hay muchas metáforas y también comportamientos, y luego me interesé cada vez más y más. Continué con mis estudios y tomando varios cursos, y después mi papá se puso muy enfermo, y pude observar cómo él hacía exactamente las cosas de las que yo leía en todos esos trabajos de investigación. Y me seguían diciendo que se estaba recuperando, pero la verdad es que no se estaba recuperando. Le comenté a la doctora, está haciendo esto y lo otro. Ella me decía que no me preocupara, así que sugerí que le cambiaran los antibióticos. No creo que funcionen. Terminaron cambiando los antibióticos 3 veces, creo, y él estiraba sus manos, veía a personas a un lado de la cama, también veía a mi madre, y veía a personas por las esquinas de la habitación. Él se sentía muy distante, como en otro plano, muy lejos de aquí. Se molestaba mucho, de verdad, cuando alguien entraba al cuarto porque su mente ya estaba en otro lugar, en un sitio totalmente distinto, sí. La mujer en ese momento entró a traerle su bandeja de comida, y ella dijo, lo vi ponerse la estola que él veía, sí. En su propia mente, en su propia realidad, los demás no podíamos verla. Sí, se puso una estola. Y probablemente, sí, abrió su Biblia y, pues, ya iba a hacer algo. Y ella le dijo, Pastor, de verdad lo siento mucho. No quise molestarlo a usted. Y él le dijo, estoy a punto de dar la clase dominical. Sí. Así que él estaba en otro lado. Y lo que yo me imaginaba de todo eso es que él estaba en algún momento del pasado, así que empecé a observarlo con mucha atención y a escucharlo y a rastrear los patrones que se presentaban. Es que soy introvertida, tengo esa forma de ser, de prestar muchísima atención y de ver cómo todas las cosas encajan entre sí. Y la otra parte de todo esto era que probablemente estaba muerta de miedo, completamente aterrada, y si lograba rastrear esos patrones, quizás así podría encontrarle un sentido a todo esto que se sentía completamente fuera de control. Así que observé y observé y observé con muchísima atención. Y todo eso lo contrastaba con las investigaciones que ya tenía en mi cabeza. Y así empecé a ver cómo surgían ciertos patrones. Y me quedé súper fascinada por todo el proceso. Al final no murió. Una mañana mi hermano le preguntó dónde había estado y él simplemente respondió, he estado viajando. No recordaba dónde había estado, pero sí dijo que viajando. Eso suena muy interesante. Él andaba por ahí, sabes, con un grupo de gente cantando. Y en un momento dado, pues nos hizo saber que había como una reunión y que él estaba con esas personas, sí, cantando. Y todos esos, ya sabes, los demás, la gente pues ve eso y dice, oh, está confundido y esas alucinaciones. Y la verdad es que nada de eso tenía sentido para mí, no. Que tiene que haber... Parece que algo más, algo diferente está pasando. Y así que yo he perseguido eso, sí. Ese ha sido mi objetivo de toda la vida. pasar de la religión tradicional a la espiritualidad en esta burbuja que se encuentra dentro de este campo más amplio del morir. Y somos ya varios profesionales los que estamos en este campo. Campo de energía que estamos surfeando, aprendiendo y dándole sentido, y tienes a estas personas en tu programa, y es divertido para mí escuchar dónde se conectan otros, y lo que están aprendiendo, y lo que se llevan, y cómo está ayudando. Muy divertido. Lo es, y no solo en este campo que es el final de la vida, sino que lo hago con muchos campos diferentes. Sí, así es. Y él dice, aquí los budistas y aquí todo lo demás, y aquí los psíquicos y aquí esto, aquí la Atlántida y todo. Conciencia. Sí, exacto. Bueno, déjame preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre la conciencia ahora? Porque la historia que acabas de contar, soy un narrador de historias, así que me inclino por las historias y lo místico
y las ideas más grandes, porque tienen sentido para mí. Así que cuando dice que está viajando, yo digo, sí, ni siquiera, no dudo. Obviamente estaba viajando, pero fíjate, pero obviamente por mi entendimiento de no solo la metafísica, sino mis experiencias con gurús de la India y místicos y todas estas cosas de las que hablan estas ideas. Por mi entendimiento de no solo la metafísica, sino mis experiencias con gurús de la India y místicos y todas estas cosas de las que hablan estas ideas. Así que, según entiendo, la historia que cuenta como, oh, me había ido, pero es fascinante. Regresó, así que no tuvo una experiencia cercana a la muerte. Le estaba pasando algo más, porque no murió, solo estaba al borde. Estaba al borde, te apuesto lo que sea. Así que estaba viajando e iba a, ya sea, pues ahora vamos a ir un poquito más. Sí, cuéntame. Vamos a ir un poco más profundo. Podrían ser realidades alternas, podrían ser vidas pasadas, podrían ser vidas paralelas, podría ser el futuro, el pasado, ya sabes, todo eso. Y él lo está explorando todo. Pero cuando el velo se vuelve tan delgado donde él estaba, al borde, el cordón de plata, como le llaman, está siendo jalado con mucha fuerza. Él puede entonces ir y hacer estas cosas, donde era casi como un estado de sueño, pero un estado de sueño consciente. Así que fue interesante. Parecía ser consciente para él. Así es. Estamos sentados, yo estoy observando, lo estoy viendo a él, intentar alcanzar algunas cosas. Lo estoy viendo cómo abre. Así que no fue solo como, oh no, él estaba aquí. A veces pues estaba lejos y en otras ocasiones estaba aquí. Y bueno, está haciendo esto y además se está lamiendo las manos. Es el holodeck. Dije, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, es una hamburguesa de Sonic. Si estás en Texas, tenemos Sonic. Claro. Los viernes por la tarde vamos a comer hamburguesas de Sonic, así que él había abierto el envoltorio y, como solía hacer, si había algo en el envoltorio que quería, lo lamería del papel. Así que, en su realidad, en ese momento, había regresado a un tiempo en el que está lamiendo este envoltorio. Así que lo estoy observando. Y mientras él, mi experiencia, mi interpretación, era mientras su cuerpo se hundía más y más en la enfermedad, más y más hacia el apagarse. Pues estas otras cosas empezaron a suceder. Él se está enfermando cada vez más y se pone una estola y está dando una clase de escuela dominical. Se enferma cada vez más y dice, ¿alguien más ve al ángel azul? Y esto es de lo que pude hablar con William, porque él pudo, William Peters. Es invitado. Habla de experiencias de muerte compartida. Sí. Hay todo un tema sobre un tipo muy particular de guía que aparece y se puso muy... Los investigadores se emocionaron mucho con este ángel azul y supongo que esto es algo que surge de vez en cuando. Así que papá está más enfermo y ve al ángel azul y luego está más enfermo. Y mi madre está ahí y está cocinando algo en la esquina. Ella está aquí en la tierra. El ángel estaba un poco más arriba. Y yo solo puse atención a todas esas cosas. Así que él se estaba yendo. Y una noche yo estaba sentada junto a su cama y lo vi estirar la mano así. Este tipo de gesto de alcanzar no está lejos de la partida. Cuando alguien tiene la energía para estirar la mano así, es algo muy importante. Ahora lo reconozco. Porque se están muriendo. Al morir, él tuvo energía para eso. Pero es esto algo que se presenta aquí, muy directamente. Esto es diferente. Esto es un poco antes de llegar aquí. El portal se abre, por así decirlo. Sí. En Abode, en el segundo cuarto, los huéspedes venían seguidos. Miro arriba como si estuviera ahí. Hay una luz en el techo, y no le dijimos al huésped sobre la persona que estuvo allí antes que vio una luz en el techo. Ellos hablaban de eso. Yo decía, vaya bien, así que el portal está en la habitación 2 ahora mismo. Y se queda ahí. Soy yo, por la razón que sea. Así que, pues, yo me invento que papá estaba viendo algo, y yo estaba así grabando con un teléfono. ¿Qué edad tengo yo videograbando? O sea... Filmando. Filmando, eso es. Y escuché mi inhalación. Cuando él levantó la mano así, porque pensé, ay diablos, estamos lejos. Estamos muy lejos aquí, se va a morir. Y
Llamé a mi hermano preguntándole, ¿deberíamos traer cuidados paliativos? Y fue todo un rollo, y luego mejoró, y luego nos quedamos con la idea de, híjole, no debimos haberle contado a la gente. Un poco de vergüenza por eso, que también pude compartir, y la gente volvió a decirme, oh Dios mío, nosotros también pasamos por eso, nuestra persona estaba justo al borde, nuestra madre estaba justo al borde, y luego regresaron. Así que también me he quedado fascinada con eso. Y hay esta conversación en cuidados paliativos sobre, yo los llamo oleadas. Estas oleadas de energía que la gente tiene y están arriba, y luego bajan y pasan 5 días, 7 días, 9 días sin hablar, y luego regresan por un ratito. Y estaba con una mujer llamada Glee, que hizo eso durante un par de meses, y empecé a rastrear sus oleadas en notas adhesivas. Tenía toda una pared de, hoy está decaída, hoy durmió tanto, lleva despierta 4 días, tenía toda esa energía, bajaba, descansaba mucho y luego volvía. Mientras descansaba, ¿qué pasaba? Sí. Esa es la pregunta porque parece que está, según mi entender y por lo que me dice mi experiencia, es que cuando bajan de esa manera están en algún otro lugar. Sí. ¿Sabes? Y he oído de esto he oído que lo mismo le pasa a la gente con demencia. Sí. Demencia y Alzheimer. Y que están aquí pero no están aquí. Están vivos, pero no están activamente aquí, sino que están en algún lugar. Están en otra realidad, sí. Y definitivamente hay actividad. No estoy seguro de si se ha hecho alguna investigación científica al respecto, como si pusieran algo. Me encantaría ver si se han ido, qué está pasando. ¿Están soñando? ¿Está pasando algo de lo que sucede durante ese tiempo? Y luego regresan. Interesante a nivel del alma porque supongo que cada caso varía. ¿Por qué pasar por esto? Depende del alma y de por qué lo hacen. No tienes idea de por qué me están llevando hasta el borde y luego regreso. Qué gran ejemplo. Cuando tu papá regresó, tuvieron conversaciones como, papá, ¿qué viste? Lo hice, no recordaba nada. Ni siquiera recuerda haberle dicho a mi hermano que había estado viajando. Y yo, estos indicios de la muerte que escribí, los elaboré. Sí, los elaboré al observarlo a él, al verlo a él. Y una cosa es que uno haga su trabajo, su labor, con personas que están muriendo, con gente que se encuentra en esa situación. Entras y sales de una casa, tal vez vas una vez a la semana, tal vez vas 2 veces. En Abode, donde está nuestra casa de cuidados paliativos en San Antonio, ves a la gente todos los días. Estás en un tipo diferente de espacio íntimo con ellos, así que hay un tipo diferente de aprendizaje en la unidad de internamiento. Es el mismo tipo de dinámica. Sigues entrando y saliendo de la habitación, sí, y puedes reconocer algunas cosas, o tal vez no reconocer otras, pero cuando es tu familiar y sabes muy bien cómo es y realmente te interesa, aunque algunas personas, claro, no están tan interesadas, hay un nivel diferente de conciencia, de verdad, que puede ocurrir allí. Y para las personas que hacen trabajo de cuidados paliativos, es una situación totalmente diferente cuando estás con tus propios seres queridos. Oh, por supuesto. Totalmente diferente. Sí, hay emociones, hay enojo, hay paz, hay amor. Es todo eso. Hay todo eso. Y hay todo este conocimiento que tienes o crees tener sobre cómo se ve la muerte. Y luego empiezas a ver las capas de eso y lo manejas de forma diferente y sientes las cosas de forma diferente porque vuelven a hablar del campo. Estás en un campo de energía con tu familia, que es diferente a cualquier otra cosa. Y si tienes ese tipo de conexión, pues sientes las cosas. Y puede que sepas o puede que no sepas qué es lo que realmente está pasando. Pero debido a todas esas experiencias que tuve con mi papá, que de verdad se repitieron muchísimas veces, entraba y salía de hospitales. Esa instancia en particular fue poderosa para ambos. Fue poderosa para todos nosotros. Disculpa, ¿no sigue con nosotros? Ya se fue. Murió en el 2016. Entiendo. ¿Fue el final natural o fue rápido? Fue al final de su vida. ¿Cómo fue distinto? Es realmente fascinante. Tengo una amiga que hace trabajo energético y estaba trabajando con un niño que tenía síndrome de Down y que estaba muriendo. Y ella me llamó y me dijo, su red de vida está en harapos.
Y le dije, dime qué significa eso. Y ella dijo, piensa en una telaraña. Dijo, puedo ver una red dentro de él. Veo la red suya. Ella dijo, la suya simplemente se está desmoronando. Sí, precisamente por esa red que tiene puesta al viento. Exacto. Realmente me encantó esa imagen. Fui a visitar a mi papá y él estuvo despierto por solo unos 5 minutos y luego se volvió a dormir. Y fue la primera vez que eso había pasado. Y yo supe que ya estábamos cerca, que no quedaba mucho tiempo y él me llamaron de su residencia asistida. Había estado en el hospital. Estaba de vuelta en casa, pero no creían que estuviera bien. Fui a visitarlo y sus riñones estaban fallando. Y le dije, ¿sabes? Puedes ir al hospital. O vamos a urgencias o mueres aquí. Se lo dije así. Y él dijo, no quiero morir. Yo dije, tenemos que ir a urgencias. Y fuimos. Un hombre muy amable nos dijo, si él fuera mi propio abuelo, reí porque me llevaba unos 40 años de diferencia. Le diría que se fuera a casa con su familia, así que quiso quedarse ahí esa noche. Le pusieron suero. Fui a casa a cuidar al perro. Una mujer que venía de alguna parte del hospital entró a visitarlo, y eso, de alguna manera, le dio algo de paz. Él me comentó que no sentía ningún miedo a la muerte. Pero algo pasó en ese intercambio. Nunca supe quién era esa mujer. Vio a una mujer. Vio a una mujer. Vio a una mujer. Vinieron a sacarle sangre, pero no pudieron conseguir nada de él. Y le dije, papá, mira, no te tienen que sacar sangre. Y él dijo, ¿ah, no? Le dije, ya no te sacarán sangre. Él le repitió, no quiero que me saquen sangre. En el cuarto decían, señor Atkins, sin sangre. No hay tratamiento y va a morir. Y él dijo, está todo bien. Fuimos a casa, nos turnamos mi hermano y yo. Mi papá estaba en una casa de retiro en Taylor, justo aquí cerca, y esa experiencia fue distinta, ¿sabes? Porque pude sentir. Si te pones a pensar en la red de la vida, la energía era muy diferente, el aliento era diferente, el movimiento era diferente. Podías sentirlo. Podía sentirlo. Sí, de verdad podía sentirlo. Wow. Y sí, la verdad es que hacía un calor tremendo. Era pleno verano en Texas, ¿sabes? Él, de hecho, me dejó que lo filmara y yo grabé una gran parte de todo eso. Para explorar. Sí, claro. Yo le dije, ¿sabes? ¿Quieres enseñar? Y así fue que aceptó. Pero él decía cosas. Y esas cosas terminaron siendo justo lo que estaba en el libro que leí cuando mamá murió, de las enfermeras de cuidados paliativos y también cosas que personas con las que he trabajado han dicho. Y existe este rasgo común. Rasgo común que creo que está en el zeitgeist, no en el zeitgeist, en la conciencia. Hay este lenguaje. Es como morir casi. Sí. Sí, esas experiencias tienen puntos clave que no todos viven. Hay unas 6 u 8 cosas comunes o unas más frecuentes que otras. Al morir todos pasan por estas mismas etapas desde tu punto de vista. Bien, ya que pasaste por este proceso, ¿qué piensas de la conciencia en este punto? ¿Qué es la conciencia desde tu punto de vista? Con toda tu experiencia de ver a gente partir, porque tiene que abrirte a una idea distinta de todo esto. Y en el concepto de reencarnación y almas, ¿juega eso algún papel en esto? Sí, he estado en una investigación. Estuve un tiempo en Perú. Escuché al chamán hablar del Dios verdadero. Y bueno, paré la oreja y me puse a pensar, ¿cuál es el Dios verdadero? ¿El Dios real, de verdad? Y no el Dios de la religión, ni tampoco el Dios de tus padres. Y así fue como siguió la conversación. Y pensé, bueno, tal vez pueda aceptar eso. Y luego esta idea de que todos somos fragmentos de conciencia. Somos parte del universo, somos parte de esta conciencia que está en constante evolución. Tú haces tu trabajo aquí en el mundo, eso se suma a lo que está por venir. Yo hago mi trabajo y eso, por supuesto, se suma a lo que sigue.
Lo que sigue es la evolución Evolución de la conciencia, la evolución del mundo de humana, donde somos nuestra pequeña parte fractal de eso, y lo que nosotros hacemos, eso sí que importa. Y eso se siente correcto. Estamos hablando sobre el fallecimiento de tu padre y todas aquellas vivencias tan interesantes que tuvo. Es desde un punto de vista vivencial ver eso como investigadora, verlo de primera mano. Esos dos elementos, uno cuando realmente murió y el otro cuando pensamos que iba a morir, y poder comparar ambos es bastante fascinante para ti. Ese fue el tipo de vivencia que parece fue una parte fundamental de todo tu camino. Sin duda. Y ahora, desde entonces, seguro has presenciado muchas otras muertes como Dula del final de la vida. Empecé a llamarme Dula de muerte para definirme porque vi que otras personas ya se hacían llamar así. Así que, ¿por qué no? Exacto. Es marketing. Entiendo. Como consejera de fin de vida, has visto a tanta gente. Ahí está, como has visto morir a tanta gente y pasar por esa transición. ¿Cuáles son algunos de los fenómenos que ves? ¿Fenómenos en el lecho de muerte que estás viendo? Cosas que supongo que a estas alturas ya nada te sorprende porque has visto mucho, pero hay momentos en los que dices, bueno, sí, esto pasa. Y aparece el tío Bob y ya sabes esto y aquello, y el tío Charlie también está ahí. Y todo eso, claro, pero en ciertos momentos te quedas como, oh, esto es nuevo. Entonces, ¿cuáles son los comunes y cuáles son los casos atípicos? Bueno, déjame. Bueno, pues tía Betty. Me encanta, tío Charlie, tío Bob, tía Betty. Pues todos están juntos y están todos por aquí. Sí. Recibí una llamada de mi prima. Era mi tía Betty y ella me dijo, tengo algo aquí que de verdad quiero leerte. Y entonces empezó a leerme esta carta que decía, tengo. El coche ya completamente cargado y listo para salir, pero no encuentro las llaves del coche. Llamaré a Charlie. En ese momento me senté. El tío Charlie lleva muerto 20 años. Cuando el coche está empacado y listo y no hallas las llaves, la persona está calculé que en una experiencia de muerte de algún tipo. Y hay un pequeño obstáculo ahí, pero cuando hallan las llaves, se van. Estoy en Conroe. Volvió al pasado. Estuvo ahí hace 40 años, trabajando en Exxon. Se ve diferente a como era antes. Esta mujer está con ella. No la conozco, pero es amable. Está fumando un cigarrillo, lo cual me dio risa porque pienso en esta persona como guía, y que la tía Betty tenía una guía que fumaba. Me mató de risa porque ella no fumaba ni bebía ni nada de eso. Muy ¿Pero le hacía sentido? involucrada en eso. Así que ella se ha encargado de escribir todo esto con todos los detalles. Kathy dice, llamé a mamá esta mañana. No logré que respondiera. La encontramos en la silla. Le dio un infarto. Le dio un derrame. Está viva. La tenemos en el hospital. La tía Betty murió el viernes. Ella dijo, creo que esta carta es para ti. Creo que esto es, ya sabes, este es tu trabajo. Creo que la escribió para ti. Y ella, la tía Betty, intentó ponerle fecha. Puso el mes, pero no el año. Pero está escrita de su puño y letra y es una experiencia de fenómeno del hecho de muerte que escribió para mí, y puedo usar eso para enseñar. Y eso. Anotado. Bueno, eso fue muy fuerte para mí. Claro. Muy fuerte. Raro. No. Muy raro. Sí. Así que, bueno, yo tengo eso, ¿no? Y cuando voy y me pongo a platicar con la gente, así, de forma casual, a veces, pues, sí, lo comparto. Y eso, de verdad, les abre la memoria a cosas que alguien en algún momento dijo en algún lugar, ¿sabes? ¿Y sus mascotas? Sí. No sabía que era eso. No lo sabía. Pensé que estaban confundidos, pero tal vez no lo estaban. Ellos estaban hablando justo de esto. Hablaban de un avión en la pista que no tenía puertas o de tomar el tren. Eso es... El tren ya pasó. La próxima vez que venga el tren, me voy a subir. Ese lo escucho. Mucho. Curioso. Sí. Así que... Y es la conciencia, es nuestro yo interno tratando de darle sentido a la muerte mientras el cuerpo hace lo que tenga que hacer. Simplemente me parece fascinante. Y mientras más historias escucho, más me voy interesando. Lo que resulta interesante es el argumento científico sobre el cerebro y sus componentes químicos, pero entonces todas deberían ser iguales. Y la realidad es que no lo son. No lo son.
No lo son. Todo es muy a la medida, pero lo que me fascina de lo que dices es que parece que en una muerte, no un accidente, sino en una situación de final de vida, cuando hay tiempo para que el alma transicione, parece que el universo, o usaré el término universo, Dios, como quieras llamarlo, el otro lado está construyendo una pista de algún modo para que estén cómodos, para emprender el viaje. Porque es impactante salir de aquí e ir a su lugar, de nuevo por muchas charlas de experiencias cercanas a la muerte. Es, ya sabes, en esas experiencias, tras entrevistar a 150 personas a estas alturas, el entendimiento es que recibes una experiencia personalizada. Sí, ¿Qué te resulta placentero? ¿Qué te dará calma realmente? ¿Quién estará ahí? Ya sabes, si eres cristiano, Jesús suele ser el hombre que más trabaja en el espectáculo, así que él sí aparece. Pero hay raras ocasiones en que Krishna se le aparece a alguien que nunca fue hindú. Pasa. Pero en general, quien esté ahí, sea una deidad, o a veces es ese maestro sustituto de segundo grado con quien tuviste una conexión, que es como, wow, qué aleatorio. Pero esas son las personas que están puestas ahí, personajes puestos ahí, y luego los entornos son muy personalizados. Así que eso es en la experiencia cercana a la muerte. sí, y encuentro lo mismo. En el El hecho de muerte, no escuché eso. sí, es de las cosas que escribí en mi tesis doctoral. No usé la palabra personalizado, pero es eso, es específico para la persona y lo que necesita. Un ejemplo de eso fue un señor que no se dejaba ir y su familia se preguntaba, ¿cuál es el problema? Y no quería ver a su padre le pegaba. Él sabía que venía gente a ayudar. Sí, era un trauma, sí. Y después de que él dijo eso, después de que la familia fue informada de todo, su esposa entró un día y entonces el hombre estaba hablando con alguien que estaba ahí, justo a su lado, y resultó que era un niño pequeño. Y ese niño pequeño terminó quedándose con este hombre por las siguientes 2 semanas, y ese fue, digamos, su compañero de transición. Pero eso no era la realidad, era su realidad. Estaba en su propia realidad. Ya veo. Pero fue precisamente ese compañero de transición quien ayudó a que todo el proceso fuera mucho más fácil. No escuché ninguna otra historia sobre algún otro niño que apareciera de esa forma en particular para ayudar a alguien. Hay otros casos que, bueno, yo misma he tenido la oportunidad de presenciar personalmente, sí. La gente verá a personas que no conoce y luego empezará a ver y oír a gente que sí conoce, y puede ser gente de hace muchísimo tiempo. Butch era un futbolista sudafricano y su equipo de fútbol. Llegó un día, tenía unos 20 años cuando pasó todo eso, y ahora tenía, no sé, 85 u 88. Estaba enojado y su familia no sabía qué estaba pasando, y dijo, el equipo está aquí, pero se fueron, y dejaron escaleras en la habitación. Él veía cosas en el techo. Dejaron escaleras en el cuarto, pero son muy cortas y no puedo subirlas para irme. Es eso que llamo casi listo, pero como que hay El tren pasó. Yo no me subí. Hay obstáculos. Simplemente no están listos para irse todavía. Y pienso en eso respecto a nuestras ideas de que alguien debería estar listo para irse y por qué no pueden soltar. No lo sabemos. No sabemos qué falta por arreglar. Y vi a este tipo en Abode, te juro. Vinieron unas 15 personas y le dijeron, está bien que te vayas. Ya sabes, hay que dar permiso. Y pensé que si 15 personas vinieran a decirme que estaba bien irme y que ya me fuera, me pondría muy triste. Así que cambié eso. Por esa experiencia empecé a cambiar mi lenguaje a estamos aquí contigo hasta que estés listo para irte. Estamos aquí contigo cuando estés listo. Pero estamos aquí contigo en vez de está bien que te vayas. Ahora, lárgate de aquí. Fuera de aquí, fuera de aquí. Así que no lo hagas. Es hermoso. Eso, lo que está por dentro. Hay algo que simplemente no está listo todavía, y me encanta esa metáfora. A veces quitaban las escaleras por completo. Las de ella eran cortas. Hay una cuerda, pero es muy corta. Pasa mucho eso. ¿En serio? Te contaré una historia, si no te importa. Cuéntame. Sí, pues hablaba con una medium como se suele hacer. Sí, lo usual. Y me contó la historia de alguien que estaba muriendo y no se quería ir. Y la familia la conocía bien y le pidió, ¿puedes venir y
decirnos qué pasa, lleva aquí semanas, no se termina de ir. Es decir, nos destroza ver esto, no queremos que sufra más. ¿Cuál es el problema? Así que entró y tuvo una conversación con él porque ella podía hablar con él en el otro lado y entonces ella va y le dice a la esposa o a la hija, oye, escucha, ¿podrías ir a la oficina que él tiene en su casa? Y ella le dijo, sí, está bien. Están la hija y la esposa que sigue viva. Ella va a la casa, dice, ve a su escritorio en el near. Es gracioso cuando cuento esto porque es muy ridículo, pero significaba mucho para él y no se iba por esto. Cualquiera pensaría, pero ve al cajón de arriba a la derecha, ábrelo. Ahí están sus impuestos. Están listos. Tienen un sello, solo tienes que ponerlos en el buzón. Y no puede irse hasta que se haga eso. Y ella dice, ¿me estás tomando el pelo? Mi padre sigue aquí por los impuestos, literalmente la muerte y los impuestos. ¿En serio? Ella le dice, hazlo ya, no pasa nada malo, solo échalo al correo ahora. Lo puso en el correo, murió a las pocas horas. Sí, Se fue. sí. Fue así de simple. Y ella dice, no puedo creer, güey, que aguantara solo para asegurar que enviaran los impuestos. Pero es fascinante lo que un alma, una personalidad y un alma hacen en esta realidad. Estamos tan arraigados a nuestra máscara, en nuestro personaje. Sí, Y de estas cosas mundanas que realmente no valen nada en el gran esquema del universo, pero en nuestra experiencia y en el viaje de nuestra alma son extremadamente importantes. Pero ese ejemplo de los impuestos Es uno muy bueno. No tiene sentido en absoluto para nosotros los de afuera. pero en su mundo eso significaba algo. Pienso, por ejemplo, en mis padres y cosas que significan algo para ellos y que para mí son una locura. Pero en su mundo y en su experiencia eso es súper importante. Como si mi papá no ve el béisbol el sábado y domingo, o sea, se acaba el mundo. Para mí, la verdad es como un juego, sí, ya sabes, pero para él tiene un significado. Igual que cuando yo me vaya, probablemente habrá algo relacionado con el cine. Sí, Probablemente diga algo como, estoy en el cine, cariño. sí. Y diré, Spielberg está aquí. Esa probablemente sea mi experiencia. Solo es un ejemplo, pero algo significativo. Y también Yogananda está aquí. Entonces, ¿qué está pasando? Sería como George Lucas está aquí. ¿Es esto? Estoy en Star Wars, ¿no? Eso sería algo muy significativo e impactante para mí en mi viaje del alma. Pero para los de afuera dirían, papá, ¿estás viendo una película ahora mismo? Algo por el estilo. Así que es realmente fascinante. Si los miembros de tu familia te conocen bien, entonces te conocen de verdad Claro. y sabe lo que te gusta y lo que no te gusta y lo que te sacaba de quicio y todo ese tipo de cosas. A medida que uno empieza a pasar por todo esto, conforme tu red se empieza a disolver y las metáforas empiezan a surgir, el lenguaje cambia y las conductas también. Ellos pueden llegar a ver cosas que tendrán mucho sentido respecto a tu propia vida y que otras personas simplemente no. Así que la gente del hospicio es fabulosa y maravillosa, pero ellos no te conocen de la misma manera en que lo hace tu familia. Así que hay ciertas cosas que tú estás haciendo. Bueno, ya sabes, él es un paciente en cama y está haciendo algunas cosas. Realmente no es gran cosa. Pero si tú, como familiar, puedes ver eso y lo tomas de una manera un poco diferente, hace que la experiencia de morir sea distinta. Es por eso que yo hablo de volver en el tiempo. Así que si tú, como familiar, estás viendo y escuchando algo así como que digan, necesito las maletas, eso es un clásico. La gente despierta tras haber dormido 9 o 10 horas y dice, necesito mis maletas, traigan mis bolsas, necesito mi equipaje, necesito el mapa, necesito mi... Y decía, papá quería su cuchillo, su navaja de bolsillo. Sí, exacto. Son esas pequeñas idiosincrasias. Sí, y puedes ignorarlo o decir, sí, de acuerdo, déjame buscar tu navaja. La buscas y se la pones ahí. Tuvimos hijos adultos que fueron a casa por las maletas y las trajeron. Así que cuando el papá despertó, aunque fuera un instante, vio las maletas al pie de la cama. Hay una foto hermosa de esas maletas y los pies del papá al final de la cama. Es en blanco y negro.
Me encanta esa foto y me encanta, de verdad, que hayan hecho eso por él. Realmente lo honraron. No fue simplemente un suceso cualquiera, no, para nada. Y de verdad creo que esa es la parte de la experiencia de morir que me gustaría que más personas pudieran entender, para que pueda ser significativa de una manera totalmente diferente y quizás incluso de una manera mucho más profunda y que la haga de verdad algo mucho más especial. Porque muchas veces los parientes y familiares solo piensan en ellos mismos y en cómo están sufriendo la situación, lo cual entiendo. Claro, Pero si salieran de sí mismos un momento para asegurarse de qué necesita la persona que muere, sé que habrá tiempo para el duelo, pero son tan complejos. Hay muchísimas emociones. Hay tanto, lo odio, lo amo, el trauma. O no, ¿sabes? Era genial, era horrible. Todo esto es la humanidad. Esta hermosa mezcla de cosas. una linda mezcla de todo. Es así. Así que las personas que están viendo morir a un ser querido, sí pueden ser empáticas en ese momento y de verdad ayudar de esa manera. Esa es una historia realmente hermosa, la de las maletas. Como ve por la navaja, pónsela en su mano. Sí. Esas cosas ayudan mucho con el dolor si las logras apartar un momento y te aseguras de que tengan todo lo que necesitan. Y no es solo estar en una unidad de cuidados paliativos. A veces se trata de seguir el juego. Vamos por sus maletas. Sí, vamos por la navaja. Vamos a enviar los impuestos. Ve a enviar los impuestos. Aquí, mira, ya lo enviamos. Él no estaba ahí. Supo a nivel cósmico o de campo cuántico que ya estaba. Ella no entró a decirle, papá, ya lo sé. Al segundo en que lo hizo, Él lo sintió. Unos 30 minutos después llamó el doctor. Ya se fue. Esa es la parte que a mí, en lo personal, me encanta. Esos destellos, esas pequeñas partículas de energía que pasan entre nosotros. Como cuando estás pensando en alguien y de repente suena el teléfono y resulta que es precisamente esa persona. Eso también me hace mucho sentido, ¿sabes? En lo que respecta a la muerte. Hay ciertas cosas que simplemente pasan, que se envían a través de las ondas y la gente de alguna manera lo sabe. Y la persona viene a despedirse a California antes de que la sientan ahí, justo al lado de la cama. Todo eso, sí, todas esas cosas, esas comunicaciones que se dan después de la muerte. uno clásico es como, ya sabes, el tío Bob vino a visitarme. Sí, O Jenny, o apareció la tía Betty. sí, Pasa una semana antes de morir. sí. Y me hablaban diciendo, está bien, estaré aquí para ti cuando estés listo, y todo ese tipo de cosas. Te contaré otra historia que me pasó. Esta es una de mis situaciones del hecho de muerte que me ocurrió cuando no estaba cerca de ella al morir, pero fue mi tía. Estábamos, o sea, no diría que éramos tan cercanos de hablar todo el tiempo, pero la quería muchísimo y ella me tenía mucho cariño. Y cada vez que la veía, ya sabes, pero ella ayudó, ya sabes, cuando era un niño pasábamos mucho tiempo juntos. Sí, Solía ir a jugar con todos mis primos y demás. Por eso tenía una conexión muy fuerte con ella, mucho más que con otros parientes con los que me crié. Así que había mucho amor ahí. Me encantaba su arroz negro. Ella solía hacer congrí. Se llama congrí en cubano, en español. Era el arroz oscuro con frijoles y otras cosas. Sí, que ella siempre me preparaba a mí. Teníamos una conexión muy profunda. Cuando ella falleció, me enteré enseguida. Yo estaba en Los Ángeles y ella en Florida cuando murió. 3 días después, me encontraba haciendo un proyecto de cine. Necesitaba tomas de VHS, texturas, cosas por el estilo. Estaba creando algo especial para un proyecto. Estaba grabando VHS, ya sabes, el rastreo, lo viejo, todo eso para aplicarlo a tomas actuales y que parecieran cintas de VHS. Estaba creando eso, revisando todos mis archivos y de repente le doy a reproducir y aparece esta escena que grabé por unos 30 segundos o 1 minuto. Estaba probando algo y nunca lo olvidé. Ese fue mi primer trabajo. Tenía un Steadicam Junior, que es un estabilizador, digamos, lo que un gimbal solía ser. Sí, y tenía una cámara High 8. Lo estaba probando en Acción de Gracias y todos estaban ahí. Se me enchina la piel al pensarlo. Ella estaba ahí, mi abuela estaba ahí, mis otras tías también estaban ahí. Lo había olvidado por completo, se había perdido en el tiempo y justo 3 días después ese video apareció. Y yo me quedé como hijo de... que se lo envié a mis padres, a mi familia. Todos lloraban y yo, ay Dios mío, me quedé totalmente...
O sea, era literalmente 1 minuto de grabación. Era una prueba, algo de prueba. Y todos estaban ahí. Mi papá estaba ahí cuando tenía, creo, mi edad actual. Así que fue, pero ella estaba ahí sonriendo y todo. Y creo que fue solo una forma. La forma, lo que me gusta creer que sucedió, es que ella estaba intentando decirme, estoy bien, y enviarme como una especie de cartita de amor, no solo a mí, porque sabía que yo se la mandaría a todos los demás. Sí, Y yo era el único que podía hacerlo sí. o que lo haría y lo hice. Y esto fue años antes de Next Level Soul, años antes de tener estas conversaciones locas de todo esto. Fue hermoso, pero siempre me quedé como, oh, Amor. sí, pero fue tan específico, tan aleatorio. El momento es que no puede ser. Excepto que no. exacto. O sea, por favor, esto es, ya sabes. Y bueno, otra cosa más. En lo que se refiere a los fenómenos que tienen que ver con la muerte, pues está el que te jalen, están los trenes, están las cuerdas y también hay otras cosas. Todo ese tipo de situaciones se presentan. Julie Ryan es una muy buena amiga nuestra. Ella se dedica a trabajar con muchos de estos temas. Ahí está Julie. Sí. No, ella no. Ah, sí, ya veo, Julie Ryan. Julie Ryan, ella es una medium psíquica y una sanadora. Pero sí, escribió todo un libro sobre las etapas de la muerte. Sí. Así que espero que tengan una conversación. Será divertido. Pero ella habla de que cada día hay como un proceso de 12 días. Hay diferentes fases. Como que si pasa esto, faltan unos días. Si pasa aquello, faltan unos días. Si pasó esto, está cada vez más cerca. Los parientes, los animales, las deidades, las experiencias de las que hablas. Hay algo sistemático. ¿Cuál es tu experiencia personal con eso? La hay. Yo lo llamo trayectoria. Hay una trayectoria de experiencias que ocurren. Cada quien es diferente. Y puedes ver a alguien y pensar que su pulso es el que es, su respiración es la que es, se ven grises, estás completamente segura de que morirán en las próximas 3 horas y de repente regresan y están ahí otras 2 semanas. Escucho a gente con experiencia en hospicios que no dicen será en, ya sabes, las familias quieren saber será en las próximas horas o en los próximos días y tampoco dicen vamos a o voy a, podría ser aquí, podría ser por acá, esto es justo lo que estoy viendo. Pero yo dudé por un tiempo, por varios años, en hablar sobre la trayectoria de las experiencias, tal como yo las veía, porque no quería que la gente se las tomara de forma literal, porque a veces simplemente no se puede. Puedes reconocerlas como señales, que es como tú hablas de los hitos en la vida y eso es exactamente lo que son. Y no significa que se pueda llegar a este tipo de alcance. Escuché que alguien dijo que se irán en las próximas 24 horas. No se puede. No creo que las cosas funcionen así. No, si tienen la energía para extenderse de esa manera, Podrían estar cerca. tal vez sea así, sí. Yo no lo pensaría 2 veces. Si ya están en esa situación así, en el hospicio, y hay gente a la que se le deba avisar para que venga o que quiera estar con esa persona, yo les llamaría sí, sin dudarlo, ni un solo segundo. Sí, porque podría ser un día o una semana. Hey, diferentes tipos de respiración, ¿sabes? Y bueno, todas esas cosas físicas que suceden. Eso es muy diferente, es muy diferente. Cuando mi papá dijo, como que salió de un estado de confusión, de una niebla, y dijo, levántame, por favor, levántame, arriba, arriba, arriba. Mi hermano y yo, de forma muy obediente, fuimos hasta la cama y lo subimos un poco, y él dijo, bueno, esa es una forma de hacerlo. Y cuando dijo eso, me di cuenta de que él no estaba en nuestro mismo plano de realidad. Él estaba intentando descifrar la manera de salir de este lugar. Levántame, arriba, 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 ¿cómo es que me voy de aquí? Quítame las cadenas, murmuró un poco y yo dije, ¿qué? Él dijo, quítame las cadenas. Y dije, está bien. Me acerqué y toqué su mano, lo acaricié un poco y dije, ya no están. Él dijo, está bien. Pudiste ver todo su cuerpo, simplemente se relajó. Entonces, ¿cómo salimos de este traje? ¿Cómo salimos de este cuerpo? Y esas pequeñas frases, para mí, son señales de que están trabajando para salir. Y mi oportunidad como otro humano que acompaña a alguien que muere es sentarme en ese espacio
y estar en paz y dejar que esa energía de paz esté en la habitación. Frank Ostaseski él fundó el Zen Hospice en San Francisco y habla de tener un escenario ideal. Tienes a alguien que trabaja con el cuerpo, cuida el cuerpo, y alguien que cuida el espíritu. Tienes a esas dos personas en el cuarto o a varias personas haciendo esas cosas. Es una forma hermosa de acompañar a alguien mientras se va. Así que cuando trabajé en Abode, yo solía sentarme. Había un sillón contra la pared y la cama estaba ahí. Y llegué a un punto en el que reconocía cuando debía estar en el sillón o cuando debía estar al lado de la persona, y no sé si siempre podría decirte qué era eso. Cuando uno llega a un lugar donde conoce algo realmente bien, lo percibe, lo siente con todos sus sentidos, y eso es precisamente lo que hago. Cuando entro en una habitación donde alguien está muriendo ahora, ya no lo separo de mi propia experiencia, simplemente hay un saber, una especie de conocimiento, y es el olor, es el tacto, la sensación, es el movimiento que hay en el cuarto, con las otras personas que están ahí, es la apariencia de la cama. Todas esas cosas son piezas de información muy valiosas que me guían sobre cuál es la mejor forma en la que yo puedo ser útil. ¿Sabes qué es fascinante? Usted es doctora y ha estado en el... Doctora en consejería. Doctora en consejería, pero ha estado rodeada de muchos doctores, y el hospicio y el cuidado al final de la vida es un aspecto, la verdad, muy interesante del campo médico, porque, ya sabe, los doctores en general, cuando he hablado con doctores que no se dedican a este campo en particular, lo ven casi como una rareza, como algo muy peculiar. A muchos les encanta y quieren, pero o se confunden y dicen, no sé qué pasa ahí, pero alguien como tú, mujer educada, que ha pasado por cosas y hablas elocuentemente de cosas místicas, como dices, siento la energía, siento esto. Y la red, les cuesta mucho trabajo asimilarlo porque están tan, no solo programados, sino entrenados. En lo físico, como de alguna forma deben estar por el trabajo que hacen. Como siempre digo, si me disparan, no me froten una hoja. No hagan eso, llévenme a urgencias, llévenme a la sala de emergencias y a un centro de trauma, por favor. Sí. No como, bueno, es hora de sacar la salvia. No, Sí, exacto. por favor, por Dios. Pero para cualquier cosa a largo plazo, siempre prefiero algo más natural, homeopático, si se puede. Sí. Hay lugar para ambos, en la medicina y las artes curativas tradicionales. Creo. Exacto, pero en cuidados paliativos, muchos doctores lo ven raro. No puedo, eso es aparte. Mándalos a paliativos. Sí, no pueden porque es como si no pudieran entenderlo. Es muy interesante, así que me imagino que te has tenido que topar con eso en tu trabajo con los años, con otras personas del gremio, en el campo médico que no lo descartan. No quiero decir, me parece muy grosero que alguien lo descarte porque algo está pasando, pero nadie sabe realmente qué es. Sí. Bueno, yo creo que la verdad hay personas en este planeta que tienen una perspectiva del mundo que es, pues, muy, muy materialista y Muy tridimensional, como nos gusta decir. tridimensional. Y luego, algo pasa. Si tienes suerte y hay una pequeña apertura y empiezas a darle sentido a cosas que quizá antes no significaban nada para ti. Un ejemplo que se me ocurre es cuando hablo del lenguaje del lecho de muerte. Algunos lo entienden, otros dicen, sí, como sea. Si fueras a una sala de urgencias, al departamento de emergencias, y dijeras, siento como si tuviera un elefante en el pecho, o siento que tengo un... ya sabes, eso significa algo para la gente tras el mostrador. Y te van a llevar a revisar tu corazón a ver si tienes un infarto. El lenguaje del lecho de muerte, igual. Cuando oigo, levántame más, o como salgo, quiero irme. Eso tiene sentido para mí. O alguien parado en la esquina, o... Hay un ángel azul. Un ángel azul. Genial. Veo la luz. Sí, todas esas cosas en el reino de... Todo eso tiene sentido para mí, y es parte de mí, iba a decir constitución. Creo que es parte de mi constitución a este punto,
Esto es solo parte de cómo veo el mundo y cómo experimento el morir y este campo en el que está la gente. Y sí, algunos no están ahí. Un doctor dijo sobre este tipo, él no está ahí. Y le hizo un frote external y lo miraba a los ojos. Y le pedí que no hiciera eso de nuevo. Le dije, ya sabes, él está aquí para una experiencia de muerte consciente. Él no quería nada de eso. Por favor, no lo vuelvas a hacer. Nos enojamos y eventualmente pudo entrar en razón. Y ese hombre que moría en la cama, que estaba tan lejos, y ya sabes, todo esto es para nosotros, volvió y abrió los ojos. Y fueron 30, 45 segundos, pero esos dos tuvieron un momento. Yo estaba teniendo un momento. No sé qué le costó a ese tipo volver. O sea, imagino que fue mucho. Mucha energía para volver, para poder abrir los ojos. No podía hablar. Pero ella lo miró y notó algo ahí. algo ahí. Se me pone la piel de gallina solo de hablarlo. Fue increíble. ¿Lo cambió? Sí, creo, me imagino que sí. En ese momento él estaba como, estás aquí. Es fascinante que hables de gente materialista. Entiendo ese enfoque en el mundo material perfectamente. Pero todos tendremos que lidiar con algo sobrenatural en nuestras vidas en un punto u otro, que es la muerte, porque está más allá de lo que somos ahora. Es una pregunta desconocida, así que sea que tus padres mueran o algo así. Y algunos verán esa experiencia que acabas de explicar y simplemente la guardan por ahí. Y no quiero lidiar con eso, no quiero pensar en eso. Pero otros, como dijiste, es una grieta, es una ligera apertura que abrirá su idea, su perspectiva de la vida. Doctores como William Peters se interesaron en esto por pura fascinación. Hablemos un poco sobre su trabajo, las experiencias de muerte compartida. ¿Has tenido una muerte compartida? ¿Puedes explicar qué es y cómo difiere de una cercana a la muerte? Así que la forma en que William habla de estos cruces compartidos. Las experiencias de muerte compartida son experiencias que los testigos tienen. Estás ahí, junto a la cama de alguien que está muriendo, y tú, junto con la persona que está muriendo, tienen una experiencia. Por ejemplo, un caso que William nos da es que le estaba leyendo a un hombre que estaba en cuidados paliativos, y William comentó, estábamos fuera de nuestros cuerpos. Él dijo, el hombre que está en la cama está aquí arriba, y yo estoy aquí arriba, y nos estamos mirando el uno al otro. El hombre que está muriendo en la cama, él está aquí arriba. Me sonríe, miro abajo y sigue en la cama. Leo el libro, miro a ambos lados y pienso, ¿qué está pasando? Eso es un cruce compartido. Las personas que comparten experiencias de muerte, tú tienes de hecho una experiencia de cruce con tu madre. Una mujer me platicó que estaba sentada junto a su madre y que tuvo la experiencia de ver a su madre. Ambas estaban fuera de su cuerpo. Ella podía ver a su madre y le estaba preguntando a su madre dónde estaba su papá y podía escuchar la voz de su papá a lo lejos. Y esta fue, de hecho, una experiencia compartida. La investigación de William amplió el alcance de lo que se consideraban experiencias de muerte compartida para incluir también los sueños. Así que El sueño con tu hermano. el sueño con mi hermano habría sido una. Sí, y tu otro hermano tuvo el mismo sueño. El otro tuvo el mismo. Exacto. Ese es un ejemplo perfecto de eso. Y realmente no había pensado en eso hasta ahora, así que gracias por eso. De nada. Pensé en una de camino. Una persona que estaba ahí en Abode, que no se iba de ahí por alguna razón. La verdad es que no lo había pensado de esa manera, pero estaban ahí en la cama e inmóviles por mucho, mucho tiempo. Y entonces tuve un sueño de que estaban en un estacionamiento sí, de puro cemento. Y bajé y, bueno, los encontré. Estaban justo frente a esta pared de cemento y los encontré y los saqué de ahí. Y no recuerdo a dónde los llevé, la verdad, pero sí, los saqué de ese estacionamiento y esa fue una muerte. Experiencia de muerte compartida. Había, sí, como que algún tipo de obstáculo para ellos. Yo no lo habría pensado, no, hasta que escuché a William hablar de su trabajo. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con una persona que va a acompañar a su cónyuge con ayuda médica para morir en un estado que lo permite. Aquí en Texas no tenemos eso.
La pareja ha estado trabajando de cerca con un académico budista y también se ha dedicado a meditar. Así que no es que la muerte sea inminente porque el cóctel se haga en 4 días, sino que más bien será a finales de este mismo año. Sí, días. Así como quien no quiere la cosa, la persona con la que estaba hablando me dijo sobre su ser querido que se estaba muriendo. Están viendo a personas que no conocen en su meditación. Y me emocioné mucho. Me acerqué a la computadora y le dije, cuéntame más. Y ella dijo, bueno, eso es lo que puedo decirte. Estas personas están empezando a aparecer. Y yo dije, bueno, eso es lo que suele pasar cuando alguien está muriendo en una situación de cuidados paliativos. Así que me fascina muchísimo que con esta práctica haya algún tipo de similitud, sí, incluso con la ayuda médica para morir. Y sé que la persona está muriendo, están en su trayectoria, pero se supone que no se irán pronto, no, en absoluto. Mientras hablas de esto, es fascinante. Pienso igual. Es fascinante. No había oído lo de la meditación porque generalmente eso es en Occidente. No es algo que se haga, imagino, en Oriente. Probablemente es algo que se hace un poco más que aquí en Occidente. Pero lo que me parece fascinante mientras hablas, o sea, mis engranes están, todas las experiencias, todas las conversaciones que he tenido sobre esto, es que parece haber a nivel del alma, y esto va a ser profundo. Así que nos vamos a meter en terrenos pantanosos aquí. No te tengo miedo. Lo sé que no, lo sé, definitivamente sé que no, definitivamente no. Pero a nivel del alma, si crees en la reencarnación, en los planos del alma, en los contratos del alma, que venimos aquí a aprender algo y esta es nuestra vida y que hay un grupo de almas contigo, hay ciertas almas que simplemente rondan a tu alrededor e interactúan contigo en múltiples vidas, solo juegan diferentes roles. A veces eres mi esposa, a veces yo soy la esposa, a veces eres mi hijo, yo la hija, ese tipo de cosas. Así que si crees eso, digamos que soy la hija o soy el hijo, y tú eres la mamá, supongamos, y estás en tu lecho de muerte y yo estoy meditando y de repente empiezo a ver al tío Bob y a la tía Betty. Y luego también veo gente que no reconozco vestida con ropa de los 50. No sé, lo que sea, algo así. Es una conexión profunda, porque como hijo e hija, o mamá y papá, o hijo, ya sabes, hablo como de un pariente. Que esa conexión es tan profunda que en el escenario de la muerte, imagino que esa conexión seguiría siendo profunda si estás abierto a ello. Así que algo como la meditación, si estás abierto a ello, es el punto clave de esto. Sí. Si estás abierto, puedes de hecho conectar realmente con tu ser querido, sí, de forma profunda. La meditación es una gran forma de hacerlo. Los sueños son solo otra manera. Es otra apertura, pero la meditación es una forma en la que tú puedes de alguna manera controlar o al menos tener la oportunidad de abrir ese espacio para que algo así pueda suceder. Donde de hecho se te puede dar, se te puede ofrecer no solo un vistazo a lo que le está pasando a tu ser querido, sino que también te dé una gran paz. Sí. Generalmente la mayoría no tiene eso al morir un ser querido. Al escucharte decir eso, me daría mucha paz, si no fuera por mis creencias y experiencias previas. Pero si yo tuviera miedo, por ejemplo, diciendo, ¿estará bien mi mamá? O sea, ¿a dónde se va a ir mi mamá? Y si tú estás meditando sobre todo esto y ves que las cosas empiezan a manifestarse, es casi como si te estuvieras abriendo, ¿sabes? Esto es ahora, y ahora sí que vamos a entrar en el mundo cuántico, que es pues la frecuencia. Sí. Elevamos nuestra vibración para ser capaces de ver estas cosas. En la muerte compartida, ellos elevan su frecuencia a tal grado que terminan dejando este espacio físico por completo. Estos maestros elevan su frecuencia para trascender la tercera dimensión y como pariente conectado a eso, ya tienes una conexión vibratoria muy profunda con esa persona. Así que si puedes elevar tu vibración o frecuencia mediante la meditación, lo cual sucede, podrás conectarte con esa experiencia y obtener información que no solo será benéfica para el ser querido, sino benéfica para ti en este viaje también. Porque este es un escenario de 2 partes. ¿Tiene sentido algo de esto? ¿Y estás de acuerdo con algo de ello? Lo tiene. Sí tiene sentido para mí. Una de las cosas que amo del trabajo de William es que ahora tiene un protocolo donde trabaja con la persona que muere y los familiares que quieran trabajar con ellos y hacen meditaciones.
Y es como, de alguna manera, sembrar el espacio. Así que cuando la persona llega a ese punto en que ya no puede hablar, cuando empieza a dejar su cuerpo, se abre la oportunidad para algún tipo de conexión que podría ser telepática o bien algo como una señal que podemos ver en el plano físico. Sí, mariposas. Mariposas o sueños. La verdad es que sí existe la probabilidad de que ese tipo de cosas puedan llegar a suceder. Me gusta esto porque le da a la familia, desde una conversación que como psicoterapeuta se tiene aquí presente en este espacio, le da a la familia la oportunidad de hablar sobre la experiencia de morir, de que esta persona realmente va a morir. Y hay una especie de dinámica de llamada y respuesta que él hace sobre un recuerdo. Encuentran un recuerdo compartido y lo marcan. Y cuando yo piense en este recuerdo, voy a saber que tú estás bien. Y así, esa experiencia, además de meditar juntos, pensar en lo que realmente significa morir, pensar en ese sentimiento de te voy a extrañar, pensar en esa posibilidad de tal vez vuelva y te dé una señal. Y luego, cuando esa señal se manifiesta o cuando algún tipo de experiencia se presenta, le otorga a la persona, a aquellos que se quedan y también a la persona que está muriendo, la valiosa oportunidad de poder estar realmente inmersos en esa experiencia, de poder mover un poco el duelo, de poder mover un poco la energía. Y luego, si una de esas experiencias llega a suceder, hay todo un nivel completamente diferente de, voy a decir, bondad, o ni siquiera es bondad. Va más allá. Es amor incondicional. Es amor incondicional. Es amor. Entonces, cuando la persona, su experiencia, recuerdo que hicieron el protocolo, tuvieron la experiencia y cuando la persona murió, la hermana vio espirales, algún tipo de espirales o algo. Orbes, sí. Y la verdad, le proporcionó muchísima paz. Y nadie más en todo el mundo necesita creerlo o siquiera entenderlo, pero entre ellos dos, sí, de verdad importó. Y ese tipo de experiencia, la verdad, es algo que yo de verdad espero que muchas más personas puedan llegar a vivir. Y pienso en estas muertes, las muertes por ayuda médica, que creo que van a pasar más y más en nuestro país. Me refiero, claro, a la ayuda médica para morir. Oh, la gente, sí. Sí, la gente tiene la capacidad de elegir el momento en el que desea partir y por lo tanto hay una mayor planeación, puede haber una profunda reflexión en torno a la meditación y este tipo de prácticas. Vaya, ese definitivamente es un tema para otro podcast, pero concuerdo totalmente con lo que dices. ¿Te has topado en tu trabajo con alguien que esté falleciendo y que tenga una programación tan fuerte, tan arraigada sobre lo que es el infierno, sobre lo que es el cielo y que estén completamente aterrados de morir porque sienten que fueron malos? Me refiero, por ejemplo, a un prisionero en la cárcel o a alguien que fue abusivo con su propia familia o algo por el estilo y que al final de todo se pregunten o digan, oh Dios mío, ¿será que me voy a ir al otro lugar? Sin duda. ¿Cuál es tu experiencia con eso? ¿Y pasan luego a un lugar de paz o a veces solo necesitan pasar por eso? Como en las experiencias cercanas a la muerte ha habido experiencias infernales. No son comunes, pero sí pasan. Hay algunas personas que suelen decir simplemente era algo necesario, tenía que pasar por todo eso. Qué curioso. Creo que tenía que pasar 7 días en mi mente en un infierno distópico donde demonios y seres de baja energía me torturaban hasta que por fin dije, Dios, ayúdame, Jesús, ayúdame, o algo así. Y de repente aparece una luz, todos se dispersan y se salvan, pero tuvieron que tomar la decisión, tuvieron que pasar por eso. Y cuando regresaron dijeron, todo era mentira. No hay infierno, no hay nada de esto. Yo solo era algo por lo que tenía que pasar porque creía que debía pasarlo. Entonces, ¿cuál es tu experiencia con eso? He presenciado cómo algunas personas realmente luchan. Llega un momento en el que ya no son capaces de hablar con claridad y solo se les escucha balbucear sin parar. Pero a pesar de eso, puede haber una gran cantidad de movimiento físico. Lo llamamos agitación terminal. Pero para algunas personas no hay medicina, no existe ninguna cantidad de medicina que pueda quitar esa angustia, ese movimiento y esa agitación. Y cuando eso llega a pasar, tengo una amiga doctora llamada Heather y ella siempre habla de eso. Es así como yo sé que alguien está en una crisis existencial. Hay algo en su interior que simplemente tiene que resolverse. Y les doy toda la medicina que puedo,
los rodeamos y sostenemos hasta que cede, y a veces sí, toma varios días para que ceda. Realmente no sé qué hacer en ese momento. Hay mucha gente que simplemente diría, llamen pronto a un sacerdote Exorcista. Y sí, bueno, uno llama, uno canta y pues no sé muy bien cómo funciona eso. Es interesante. y lo he visto. Pero se van, tú los has visto irse así, con esa clase de energía que traen como, Dios mío, voy a morir, o es como si finalmente dijeran, estoy bien. No, la verdad es que no he visto eso. Solo recuerdo una vez que una persona se fue y de verdad nadie estaba cómodo. Nadie en ese cuarto, en ese momento, estaba cómodo cuando se fue de esa manera. Fue algo realmente horrible. Y estaban sufriendo, o de algún modo imaginamos que sufrían. Tal vez sí, tal vez no, pero de que parecía que sí, parecía. ¿Y tú lo sientes? Sí, Bueno, pareces una persona muy empática. casi siempre. Sí, captas las energías de la gente muy fácil, así que lo percibes cuando entras a un cuarto. Estás como, oh, Sí y no, sí. Y la mayoría de las veces cuando alguien me dice, alguien está luchando, entro y esa no es mi experiencia. Mi experiencia es que están tratando de irse. No hay una pelea. Y creo que porque he visto a tanta gente y la mayoría de las personas ven a 2, 3 o 4 personas morir en toda su vida y esa es su imagen. Sea lo que sea que vean, esa es su imagen. Así que hay toda una gama, un verdadero espectro de lo que los cuerpos hacen y de lo que yo imagino que los espíritus están haciendo dentro del cuerpo para poder liberarse. Y eso abarca el silencio, el movimiento, el sonido y en general todo lo que implica ese proceso. entonces, en tu experiencia, también llegan a surgir estas emociones o la culpa o cosas por el estilo, por ejemplo. Digo, obviamente, cuando están en una etapa en la que aún pueden hablar, ¿no? Sí. Hay algo como, Dios mío, veo a la tía Betty. Yo solía pegarle a la tía Betty, ya sabes, o solía tener algún tipo de, hice algo malo a esa persona o hice algo malo. Es casi como cuento de Navidad. Marley aparece con las cadenas y es como, Dios, estoy viendo lo que les hice a estas personas. Y es su propia proyección. ¿Ves eso? De vez en cuando sí. Creo que la cuestión con eso es que cuando algo así se dice en voz alta, tiene que ser dicho a una persona en quien la persona que lo dice confíe lo suficiente como para que lo guarde, para que lo sostenga, y que no será juzgada, o que no la van a dejar, o que no la van a abandonar, o lo que sea que pueda pasar. Así que la gente solía llegar a Bode y ahí hay historias que la gente cuenta por última vez. Y yo observaba quién de los voluntarios o del personal lograría conectar con esa persona y qué historia le contaban por última vez a esa persona en particular. Y había un par de esas personas que recibían ese tipo de historias, esas historias realmente tan difíciles. Porque necesitaban soltarlo. Necesitaban desahogarse, sí, y sacarlo de lo más profundo de su corazón. Y ahora mismo, de hecho, estoy pensando en 2 hombres en particular. Y pueden con eso. Lo lograban, Y ellos lo perciben. sí. Hay tantas cosas aquí que no hay manera de... Es complicado de entender de verdad porque no es algo tangible, nada de esto, nada a lo que uno pueda realmente aferrarse. Marta, pero tengo que preguntarte, ¿cómo demonios le haces para esto? Oh, sí, me encanta. Creo que lo que más me atrae y me gusta es precisamente la intimidad que se genera. Es decir, tú y yo, por ejemplo, hemos tenido una conversación hoy que ha sido bastante poderosa y muy profunda, y eso es justamente lo que tengo la oportunidad de hacer. Es algo rápido y a la vez muy de corazón a corazón, y cuando alguien está realmente listo y podemos ambos sentarnos en ese mismo espacio juntos, hay sí, lo diré, una energía. Sé que existe un sentimiento, y ese sentimiento es profundamente enriquecedor. Es muy pacífico y también vivificante, y la verdad es que me gusta mucho. Así que el poder estar en espacios donde otras personas quizás podrían pasarla realmente mal,
Simplemente pues para esto es para lo que nací, para esto estoy hecha. Hay, por supuesto, otros lugares donde yo simplemente no puedo estar. Hay, de hecho, lugares donde no querría estar ni en 1.000.000 de años, pero este espacio, pues sí, me funciona muy bien a mí. Te hicieron en una fábrica espiritual para este trabajo. Pues me formé en esa fila antes de venir aquí. Dijiste, lo haré. Eso se ve interesante, sí, lo haré. Sí, así es. No, morir es lo mismo. Tenemos estas pequeñas cosas en el camino, pero todos los matices de ello y lo que aprendes y el amor. Tengo que hacerte una pregunta mística. Oh, escuchémosla. Una pregunta mística. A nivel del alma. Ay, de verdad que eres muy gracioso. Bueno, está bien, sí, a nivel del alma. A nivel del alma, este trabajo es una labor de muchísima entrega. Ayudas a muchísima gente, a muchísimas personas a lo largo de toda tu vida. Sí. Estás dando un servicio muy parecido al de una enfermera o al de un médico, incluso al de líderes espirituales y maestros, pero ellos están más bien con la muerte. Es algo que es constante. Es como ya lo decíamos, es a prueba de recesiones. No vas a perder tu empleo en mucho tiempo. Siempre habrá mucho trabajo por hacer. Pero esto requiere una entrega extrema comparada con lo que es común. Normalmente no se suele dar tanto. Es un escenario muy distinto a lo que se da a la familia. Te encuentras en una etapa única de la experiencia humana y del alma. Los ayudas sin descanso. A nivel del alma, si crees en la reencarnación. Sí. ¿Por qué crees que esta es la vida que elegiste? En esta vida, ¿es algo kármico que tienes que retribuir porque hiciste muchas otras cosas? ¿O es como, no, esto es lo que quiero hacer por amor y por esto? ¿O necesito aprender sobre la muerte y esto me lo va a enseñar? Digo, ya te dije que nos íbamos a meter en profundidades aquí. Cuando dijiste, quiero aprender sobre la muerte, sentí que surgía una emoción. Y eso me hace pensar que hay algo en mi cuerpo que resuena con eso, con esa idea. Necesito aprender sobre eso. Me he preguntado mucho sobre esta vida. Jim murió. No supe qué hacer con eso, la verdad. No sabía qué hacer con mi familia. Y me he imaginado que he estado en este camino, en este proceso de asimilar su muerte y de tener una relación con él después de su muerte. ¿Qué significa todo eso en realidad? Y he pensado en vidas pasadas y he tenido algunas conversaciones, como se suele hacer, Con algún medium. con respecto a las vidas pasadas. Regresionista. Sí, Fascinantes, ¿no? realmente son muy fascinantes. Oh, sí. Pues, ¿sabes? Una de ellas, fíjate, me dijo que yo había sido monja en alguna vida. Pues sí, eso tiene sentido. Oh, de verdad tienes energía de monja. Oh, por Dios. No en el mal sentido, no con lo de la regla, no de esas de la regla. Pero cuando pienso en una monja, pienso en paz, mucha paz. Excepto si eres una monja católica de los 80, esa es otra conversación. Mi experiencia con monjas en los 80 fue otra. He oído historias. Ay, Dios mío. Dios mío. Pero lo que dices suena lógico. Y trabajé con niños por muchísimo tiempo y nunca, la verdad, no tengo hijos propios en esta vida. Y él, ¿En la vida pasada cuidabas niños? no, en esta vida. En esta vida trabajé con niños. Dirigí un centro de duelo infantil por 7 años. Así que siempre estaba con niños que estaban de duelo. Y una mujer fue a ver a la psíquica y le dijo, ¿quién es toda esa gente a tu alrededor? Y dije, no tengo idea. Y ella dijo, ¿qué pasa con esos niños? Así que le conté un poco de lo que hago, y me habló de una vida pasada donde tuve muchos hijos, y algunos de mis hijos murieron. Y luego terminé muriendo bajo un caballo. Y no sé, escuché eso, lo asimilé, y pensé, bien, lo que sea. Y había más que eso, pero me lo he preguntado. Me he preguntado qué influencias pasadas aterrizan ahora, y no lo sé. Y no pienso mucho en eso porque... Hasta que preguntan.
Es divertido pensarlo. Bueno, es interesante que, digo, de nuevo vivo en este mundo, así que estoy constantemente en este tipo de pláticas. Así que obviamente reflexiono mucho sobre cuál es el punto. ¿Tú qué piensas? ¿Qué te trajo hasta aquí? Oh, es una historia larga para otro momento. Sé exactamente por qué estoy aquí, qué hago y el porqué de casi todo. No lo sé todo. Por ejemplo, hablaba con alguien el otro día y me preguntaron qué querías ser de grande. O sea, cuando eras niño, como tú dijiste, que querías ser veterinaria. Sí, sí. Así que todos tenemos de esos. ¿Sabes? Los primeros que tuvimos. El primero que puedo recordar, hay dos en las etapas tempranas de mi vida. Uno era ser astronauta porque quería ver el espacio. No sé por qué, solo quería explorar. El segundo era ser sacerdote. Ok. Vi a un sacerdote en primer grado y noté el poder, el prestigio y el respeto. Pensé, eso se ve genial. Luego cuando se lo dije a mi mamá, ella dijo, ay Jesús. Y el tercero de ellos fue un cineasta. Así que combinas los tres, un explorador, un líder religioso de algún tipo o maestro o, ya sabes, alguien interesado en la espiritualidad y un cineasta para contar historias. Sí, entonces dije, eso tiene... Y cuando alguien dice, es cierto, eso tiene mucho sentido, porque de verdad son los únicos tres. Nunca tuve otro. Nunca tuve otras inclinaciones más que los negocios. Me gustan los negocios, me gusta crear empresas y cosas así. Pero nunca, no hubo otra carrera en mi mente, salvo esas tres. Me costó mucho decidir si quería ser cineasta, y solo lo supe porque trabajé 5 años en un videoclub. Al salir de la prepa, dije, tengo que hacer algo. Tipo, con 3000 VHS a mi alrededor, me gusta el cine, así que seré director. Sí, fue así de simple. Pensé, bien, me dedicaré de lleno al cine. Ya sabes, era un trabajo muy estable y seguro, obviamente. Podías ganar millones entonces. Mi padre, ¿qué? ¿Se va a ir con el circo? Yo, sí lo haré. Y mira dónde estoy ahora. Armaste tu propio circo. ¿Será que he creado mi propio... Bello circo. Gracias. Pero eso siempre me fascina porque si empiezas a verlo desde un propósito cósmico del alma, ¿crees que hay personas que llegan a tu vida que están ahí por una razón? Me suena y voy a ser el psicoterapeuta aquí por un segundo. Sigue. Me suena que tu hermano llegó a tu vida y fue un factor motivador para el trabajo de tu vida. Digo, simplemente, o sea, no puedes negarlo. Es justo lo que pasó. Sí. Así que, para mí, a nivel del alma, ustedes estaban hablando allá, arriba en las nubes, donde sea que estén, y dijeron, oye, en esta vida quiero aprender sobre la muerte. Oye, yo te ayudo con eso. Bajaré como tu hermano esta vez. La vez pasada estuvimos casados, pero esta vez bajaremos como hermanos. Y voy a ir delante de ti. Así aprenderé mucho más y te dejaré todo preparado. Y luego, en mi punto de partida, esto dará origen a todo el trabajo de tu vida y haré eso por ti. Y no intento hacerte llorar. No voy a llorar. Sí, pero percibo que realmente hay mucho amor ahí. Yo también lo siento. Hay muchísimo amor en todo esto y es hermoso. Nuestras familias desempeñan roles muy distintos. Uso a tu hermano como ejemplo, porque él fue quien inspiró tu gran trabajo. Y lo he escuchado una y otra vez de gente que dice, mi mamá murió e hizo esto, o se me murió un hermano siendo joven y eso me cambió. Todo eso. Y parece como, sí, voy a hacer eso por ti en esta vida. Y este es uno positivo. También creo en el lado negativo, donde la gente dice, necesito aprender sobre esto. Y yo digo, bueno, yo seré el odioso que baje a hacer eso por ti. Y tendré que aprender muchísimas cosas por ese lado también. ¿Eso te hace sentido? Sí, claro que sí, lo tiene. Y la verdad es que me gusta mucho esa forma de darle sentido a las cosas conforme me hago mayor, porque me da mucho más espacio, más libertad para poder respirar y pensar en la vida de una manera diferente y así no crearme más sufrimiento a mí misma. Y la verdad es que es algo bueno. Sí, es como si un alma del otro lado dijera, ¿sabes? Nunca he sido famosa, quiero saber qué se siente. Y llegan y preguntan, oye, ¿qué tan famosa quieres ser? ¿Famosa de teatro local o famosa como Tom Cruise? ¿A dónde quieres llegar? Y luego dices, famosa como Tom Cruise sería interesante. Está bien. Agárrate.
Abróchate el cinturón, chulada. ¿En dónde vas a estar? ¿Será en Bollywood o será en Hollywood? ¿Y en qué año vas a entrar? De acuerdo. Y ahí es cuando quiero entrar. Y de pronto, oh, no es lo que uno se imaginaba. Tenía que aprender qué era eso. Como otras personas vienen y dicen, necesito saber qué es la adicción. Necesito pasar por eso. O necesito aprender qué es este dolor. O necesito saber qué es no preocuparse y nacer rico. Luego te das cuenta de que no te preocupas por eso, pero aparecen otros retos distintos. Es como un gran tapiz infinito. Lo es. De la experiencia humana, de la experiencia del alma. Y ni siquiera hemos entrado en vidas paralelas y multiversos y todo eso que me hace doler la cabeza cuando empiezo a escuchar sobre todo eso, lo cual de alguna manera me hace mucho sentido. Entiendo a nivel cuántico, a nivel védico. Ya sabes, los maestros védicos del pasado hablaban de multiversos y de cómo existen muchísimas vidas múltiples. Sí, muchísimas. No solo múltiples vidas, sino múltiples versiones de esta conversación que están sucediendo justo ahora mismo en este universo, como seres humanos. Y ni hablemos ya de qué más podría haber por ahí en la galaxia. Eso me hace doler la cabeza. A mí también me hace doler la cabeza porque no es algo que nuestra mente sea capaz de comprender. Sí, lo entiendo. ¿Has oído el concepto de que todo sucede a la vez? ¿Todo? Sí, lo he oído. Que el tiempo en realidad no existe y todas las vidas están ocurriendo justo en este instante. Sí. Claro. ¿Por qué no? Sí. Pero el mejor ejemplo que he escuchado de eso, porque se lo he preguntado a algunos místicos y maestros espirituales importantes, y les digo, explíquenme esto de forma sencilla, como si fuera un niño, expliquen el concepto que les dije. Y lo que me han dicho, y este es uno muy bueno, es como, bueno, tienes una tele, ¿verdad? Sí. Y dicen, bueno, cuando ves la tele, ¿qué programa estás viendo? Y digo, oh, no lo sé, estoy viendo South Park. Bien, perfecto. Pues sabes que Los Simpson están en otro canal. Sabes que repeticiones de Friends están en otro canal. Big Bang está en otro. Oh, genial. Escape de los 50 está en otro canal. Hay 1000 canales funcionando y todos pasan en este momento. ¿Pero qué sintonizas tú? Sí, yo pensaba, sí, eso sí lo puedo entender bien. Eso sí que me hace mucho sentido. ¿Verdad? Sí. Gran analogía, ¿no? Es una gran analogía. Porque todo está pasando justo ahora. Todas las señales se están emitiendo. Exactamente eso. ¿Y qué es lo que estás sintonizando tú en este momento? Y si quieres llevar esa analogía al siguiente nivel, es como, bueno, en YouTube, ¿cuántos videos se suben diario? Pues todos se están reproduciendo, todos están ahí arriba. ¿Qué estás sintonizando? Así que esas son todas vidas diferentes, experiencias distintas, entretenimientos distintos, por así decirlo. Y todos están al mismo tiempo ahí afuera, así reproduciéndose miles de millones de veces al día. Sí. Así que eso somos nosotros y eso es apenas una pequeñísima pizca del universo. Sí. Marta, esto ha sido fascinante, de verdad te adoro. Ha sido genial hablar contigo. Eres un encanto. Mira esa risa. Te dije, te he estado escuchando los últimos días. Es muy divertido. Tu risa es genial. Gracias. Creen que es falsa, pero por favor, diles. Es real. Dicen, no puede ser tan feliz ni reír siempre. Pero si me río todo el tiempo. Así que, pues yo me puse a hacer una meditación, sí, justo antes. ¿Salieron la tía Betty o el tío Bob? No. Es una forma de sintonizar que aprendí de un amigo mío para sintonizarme con una situación en la que voy a estar. Y ya sabes, es como que te traigo a mi mente. Y a veces cuando traigo a la persona es como si estuviera en un cuadrado. A veces están al fondo de la caja, pero tú estás justo al frente de la caja con esa gran cara. Esa es la cara, exactamente. Y lo hice 2 veces y apareciste de la misma forma las 2 veces. Y entonces pensé, esto va a ser muy interesante. Sí, ya veo. Así que estabas como tanteando el terreno para ver hacia dónde iba. Yo creo que si es que se trata de imaginación y ver a este tipo tan feliz, tan aparentemente conectado aquí en esta caja y pensando que, iba a poder pasar un tiempo, un buen rato y haciendo mi mejor esfuerzo por mantenerme centrada, por estar conectada. Y entonces, ¿qué seríamos capaces de co-crear juntos? Y esa es, la verdad, una muy linda forma de empezar una entrevista, ¿sabes? Así que, de verdad, muchísimas gracias. Vaya, eso es increíble. Muchas gracias, te lo agradezco. Entonces, sí, todo esto es de verdad real. Todo esto es real. Sí, alguien vino a nuestro evento y se acercó a mi esposa y le dijo, ¿de verdad él es así? ¿Realmente es quien es? Volé desde no sé dónde a miles de kilómetros. Ella dijo, solo quería asegurarme de que fuera real. Vaya, wow. Y me fascinó que no me lo preguntó a mí, se lo preguntó a mi esposa, como si mi esposa fuera a decir, no, deberías huir.
Pero ella dijo, no, así es él, se ríe así, generalmente es feliz todo el tiempo. Digo, no me malentiendas, soy Humano. humano, ¿sabes tú? Y bueno, también tengo mis hijos. Así que claro, no siempre estoy feliz, pero la verdad es que en general sí lo estoy. La verdad es que disfruto mucho la vida, de verdad. Intento. Sí. ¿Siempre ha sido así o es algo que ha cambiado? Sí. Esa es mi experiencia también, la verdad. Estuve enojado mucho tiempo. Decía, ¿por qué no avanza mi carrera en el cine? Dios mío, quiero avanzar. No iba hacia donde yo quería. Bueno, estuve enojado. Estuve amargado por una buena década. Te seré sincero. Digo, sí, había elementos de esto. Siempre fui el payaso de la clase. Siempre bromeaba. Y así soy yo. Pero estaba muy amargado porque ayudaba a otros cineastas a cumplir sus sueños y salvaba sus películas, y no podía despegar una de mis películas como yo quería, así que fue muy interesante, pero no lo sé, no recuerdo el momento en que cambió, pero creo que fue obviamente cuando empecé a meditar hace unos 7 u 8 años, empecé a meditar. ¿Meditando? Sí, no meditaciones de 2 minutos. Eso importa. Y cuando empecé a meditar, comencé a calmarme mucho más. Mi vida se volvió de verdad. Y mi esposa lo vio, me decía, no sé qué estás haciendo, pero sigue así. Porque ella lo vio, sí, tu pareja, tu esposa, es la observadora más cercana de tu vida, la que está ahí en todo momento. Sí, ella es la testigo principal de tu vida, ¿sabes? Más que tus padres. Sí. Tu pareja es tu testigo porque está contigo todo el tiempo. Ellos ven lo bueno, lo malo y lo feo todo el tiempo. Y ella lo sintió. Mis hijos, de hecho, también lo sintieron, y ellos pues simplemente, así que con los años me he vuelto un tipo mucho más tranquilo, más relajado. Cuando era joven, olvídenlo, Dios mío. Por Dios. Evolucionamos felizmente. Sí, yo era puro coraje y energía, un tipo bromista, pero un bromista con ese toque de acidez, ¿sabes? Sí, un bromista, ¿sabes? Soy de la generación X de los 80, así que vi muchas películas y la amargura brotaba, pero era algo, sí, algo que estaba ahí. Sí, pero eso no siempre estuvo presente ahí. Fue, y conforme envejeces, empiezas a soltar muchas cosas que ya no importan, porque al final del día, nada importa realmente en la medida en que le damos importancia. Para cerrar nuestra charla, lo haré con una frase de Alan Watts. Oh, está bien. Adoro a Alan Watts. Y él dijo esto, y fue tan profundo, y voy a parafrasear, pero dice, en 100 años habrá extraños viviendo en tu casa. Cualquier persona que te recuerde ya habrá fallecido. Tal vez has hecho algo en tu vida por lo que alguien sí te recordará, pero en 500 años, ¿de verdad? ¿O en 1000 años? Piénsalo. ¿Cuántos romanos, millones de romanos durante el Imperio Romano de 1000 años? ¿A cuántos recordamos? ¿En quiénes pensamos realmente? Por lo general son los emperadores, personajes clave en ciertos dramas que resultaron ser escritos. Pero hubo millones y millones de personas que nadie recuerda en absoluto. Así que cuando ves las cosas de esa manera, entonces empiezas a pensar, oh, tal vez no debería preocuparme tanto como solía hacerlo por estas pequeñas y estúpidas tonterías. No, la verdad es que no es nada fácil. No lo es. No es fácil, no. Pero cuando ya lo ves desde esa perspectiva, pues simplemente te pones a pensar, oh, a lo mejor y sí debería hacer cosas que me hagan feliz. Pues, y en mi caso, el gran cambio, fíjate, llegó cuando un par de mis contemporáneos, gente de mi misma edad, empezaron a fallecer. Fue como pensar, ay, tenían mi misma edad y ya no están aquí. Su tiempo, pues, simplemente se terminó para ellos. El juego terminó. El juego, sí, ya terminó. Y mi propio juego, el mío, podría terminar mañana mismo, o tal vez, quién sabe, en 5 años. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo hoy, justo hoy, en este preciso momento, para sentirme realmente viva? Qué hermoso es eso, de verdad. Última pregunta. ¿Qué ha hecho todo este trabajo por ti en el viaje de tu alma? Y con esto me refiero a que tú eres mucho más consciente que la mayoría de las personas de que la muerte está cada vez más cerca. Y pudo haber llegado, como dijiste, mañana o en 10, 20 años, lo que sea. ¿Cómo ha cambiado esto tu perspectiva sobre el proceso de morir en tu propia vida? Porque has sido observadora de la muerte y de las transiciones por muchos años ya.
Pero ¿cómo resuena eso contigo ahora? ¿Cómo quieres irte? ¿Cómo te estás abriendo? ¿Cómo funciona eso para ti? Porque yo tengo una idea muy clara de mi salida de este videojuego. Sé perfectamente cómo quiero hacerlo. Quizá logré ver lo que pasará en el futuro. ¿Quién sabe qué cosas pueden surgir al meditar profundamente? Sí. Pero tengo una idea clara por este trabajo porque no puedo hacer este trabajo sin pensar. Hablo de eso todo el tiempo. Sí. Así que has tenido que tener estos pensamientos meditativos sobre ti misma. ¿Cómo te ha afectado esto? Pues no pensé en mi propia muerte, en mi propio morir por mucho, mucho tiempo. Y estaba muy, muy metida en la idea de, déjenme, voy a hacer este trabajo y voy a ser de servicio. Hice eso en mi propio perjuicio y lo hice en algunos aspectos. Esos lugares dentro de nosotros mismos donde queremos salvar. Tenemos la totalidad de cada uno de los sentimientos, pensamientos y emociones en nuestro interior. Creo que he tenido que o he llegado a mirar realmente mi sombra y también mirar mi luz, y creo que en los últimos 5 años especialmente realmente he sido capaz de sostener y aceptar ambas cosas. Así que al hacer este trabajo en este momento, lo hago desde esa perspectiva de que soy humana y soy falible, y hay cosas que amo, y también hay gente a la que amo, y sí, cometo errores, y el llamado que siento es el de hacer trabajo de final de vida, y está bien, realmente está bien. Por mucho tiempo, la verdad, no estuve segura de que estuviera bien. Se sentía un poco raro, un poco extraño, la verdad, y como hemos hablado de vidas pasadas y de todas esas cosas, todo eso era parte de la pregunta. Digo estas cosas en voz alta porque esas cosas se volvieron cada vez más y más presentes. No puedo hablar de morir sintiendo a alguien que ha muerto estar parado detrás de mí sin pensar en la conciencia. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué es realmente real? Y todo lo demás. Así que cuando me imagino a mí misma en una cama muriendo, si tengo la suerte de que eso suceda, si no me atropella un camión antes, pienso, bueno, de verdad espero poder ver a la gente que amo. Y ahora mismo estoy haciendo cosas para cuidar de mi cuerpo y también para cuidar de mi espíritu que no habría hecho hace 10 años o incluso hace 15 años. El hecho de tomarme descansos y de ir a la naturaleza y todas esas cosas que me nutren profundamente y que me ayudan a mantenerme bien conectada conmigo misma. Y espero que cuando esté muriendo pueda estar plenamente en mí misma también y simplemente vivir la experiencia de ello, sea cual sea la experiencia que se presente. No sé exactamente qué es lo que va a hacer. No quiero que me duela, no quiero sufrir, y creo que tendremos, sí, la oportunidad de que eso no sea así. Y hay personas en particular que quiero tener a mi alrededor que me cuiden y cuiden mi cuerpo y cuiden mi espíritu. Y soy muy clara al respecto. Tengo clara la energía que quiero a mi alrededor. Y creo que eso se ha transferido a la vida normal. Tú eres quien elige con quién quieres pasar tu tiempo. Me puse muy exigente. Como todos al envejecer. Sí, se nos permite. Como dice el comediante Nate Bargatze, dices, cuando tienes 20 años, tu amigo te llama y te dice, oye, vamos, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quemamos una casa? Va. A los 30 ya preguntas a dónde van. A los 40 dices, yo manejo, pero me voy aparte. Es muy cierto. A los 20 dices, me apunto a lo que sea, vamos. Sí, pero ya cuando estás, digamos ahora, dices, no. Creo que es Tom Papa, el otro gran comediante. Tom Papa dice, una de las mejores cosas de mi vida es cancelar planes. Por Dios, es como, oh, tenemos una cena con otra pareja. Oh, podría cancelar, sí, podría cancelar. Solo quiero quedarme en casa en pijama y ya. Es genial. Y conforme envejeces, sabes que es muy cierto. Sí. Es tan cierto. Marta, ¿dónde puede la gente saber más sobre ti y el increíble trabajo que estás haciendo? martajoatkins.com. Es así de simple. Es así de simple. ¿Tienes libro?
Tengo un libro, Señales del Morir, y estoy trabajando en un segundo libro. Diré eso en voz alta para animarme a terminarlo. Llevo tiempo trabajando en él. Sí. Ha sido un placer hablar contigo sobre cosas que generalmente no son placenteras, pero que pueden serlo. Claro que pueden serlo. Porque es parte de todo este sistema de lo que estamos haciendo. Y te agradezco no solo por estar aquí y ayudar al planeta en la forma en que ayudas a la humanidad, sino que aprecio el trabajo, aprecio la empatía, el amor con el que haces el trabajo, y espero que esta conversación ayude a otros que también están pasando por esto. Así que te lo agradezco mucho. Gracias, gracias.